Mi madre me pidió mi tarjeta para una compra pequeña y terminó haciendo 3 cargos gigantes. Cuando mostré el estado bancario, se hizo la ofendida como si yo hubiera fallado. Cuando mi mamá me pidió mi tarjeta para una compra pequeña, yo andaba saliendo del trabajo, cansado, hambriento y con cero ganas de discutir. Me dijo que necesitaba unas cosas de limpieza porque al día siguiente iba a tener visita y que no le alcanzaba su dinero, que si yo podía ayudarla solo por esta vez. Esa frase siempre la usa cuando quiere algo, pero como estaba en medio de un cierre complicado y la llamada entró justo cuando iba manejando, terminé diciéndole que sí, que se la llevara, pero que por favor me mandara foto de lo que comprara para saber cuánto le pasaba después. Ella respondió con su típico sí, hijo, no te preocupes, y colgó de inmediato, como si se le fuera a caer el teléfono si mantenía la llamada un segundo más. Durante los siguientes días no me mandó ni una sola foto ni un mensaje diciéndome que ya había hecho la compra, pero tampoco pensé mucho en eso. Mi mamá siempre ha tenido esta forma medio caótica de manejar su vida y casi cualquier cosa que toque. Ha sido así desde que yo era niño y honestamente ya me acostumbré a ese desmadre constante. Pero jamás imaginé que fuera a cruzar la línea como lo hizo. La bomba explotó cuando recibí una alerta del banco, una notificación que decía que había movimientos fuera de lo habitual. Hasta ahí pensé que era fraude, así que abrí la aplicación y encontré 3 cargos gigantes, uno en una tienda grande, otro en una tienda de electrónicos y otro en un supermercado. Mi primera reacción fue una mezcla rara entre incredulidad y enojo, como cuando sabes que algo grave pasó pero tu cerebro todavía está intentando convencerte de que no es real. Lo primero que hice fue llamar al banco. Me tuvieron un rato en línea mientras verificaban información y congelaban la tarjeta. La representante me preguntó si yo había hecho esas compras, y le dije que no, que estaba en el trabajo todo el día, que de hecho podían revisar el historial de ubicación y ver que no me movía a ningún lado fuera de la oficina. Luego revisó los registros y me dijo que las compras habían sido presenciales y aprobadas con chip, lo cual solo empeoró mi ansiedad porque empecé a preguntarme quién demonios había tenido acceso a mi tarjeta. En ese momento solo 3 personas podían haberla usado, yo, mi novia y mi mamá. Y de esas 3, solo una se había ofrecido voluntariamente a hacer una compra pequeña. De inmediato supe que había sido ella, pero una parte de mí todavía quería creer que no se había atrevido a tanto. Cuando hablé con ella para preguntarle si sabía algo, me contestó con ese tono indignado que usa cuando se siente descubierta, como si uno fuera un criminal por simplemente cuestionarla. Le dije lo que apareció en el estado de cuenta y lo que me había dicho el banco, y ella rápidamente respondió que no tenía idea, que porque yo siempre la culpaba de todo, que yo debería confiar más en mi familia. Esa palabra, familia, siempre la escupe como si fuera un arma. En ese momento decidí ir directo al grano y le pregunté si había usado la tarjeta para algo más que su supuesta compra pequeña. Ella se quedó callada unos segundos y luego soltó que sí, que había comprado algunas cosas que necesitaba y que no entendía por qué me estaba poniendo tan dramático, que de hecho debía agradecerle que no había sido un gasto mayor. Me quedé frío cuando escuché eso. Después empezó a justificarse de la manera más absurda posible, diciendo que ella había tomado la tarjeta porque yo tengo buen crédito y porque a ella jamás le aprueban nada. Que yo como hijo debía ayudarla y que por qué era tan egoísta. Yo seguía intentando mantener la calma, pero era imposible porque cuanto más hablaba, más se hundía en su propio cuento. Me dijo que una de las compras había sido una televisión porque, según ella, la suya llevaba meses fallando y que le parecía de lo más normal que yo se la regalara, ya que así funciona la familia. Luego remató diciendo que si el banco me preguntaba algo, yo debía decir que esas compras sí las hice yo para evitarle problemas, porque según ella yo era el responsable de todo esto por haberla hecho sentir apresurada. Recuerdo que me quedé en silencio un momento, más que nada porque estaba tratando de procesar la magnitud de la estupidez. Nunca en mi vida había sentido un nivel de coraje tan limpio, tan directo. Ella, por supuesto, interpretó mi silencio como una oportunidad para hacerse la víctima, y empezó a llorar diciendo que yo la estaba acusando de ladrona, que cómo podía ser tan cruel con mi propia madre, que ella se sacrificó toda su vida por mí, que yo debía apoyarla ahora que es mayor. Mayor, por cierto, no es una palabra que se pueda usar realmente para describirla, pero le encanta exagerar cuando conviene. Esa noche revisé a detalle los cargos y noté que casi todo eran cosas que ella simplemente quería, no cosas que necesitaba. De pura curiosidad, pasé por su casa al día siguiente después del trabajo y efectivamente,
Ahí estaba la televisión nueva instalada como si nada, bien acomodada y prendida. Mientras ella estaba recostada en el sillón viéndola como si no hubiera hecho algo gravísimo. Cuando entré, me miró con cara de ahora qué, como si yo fuera el que estaba exagerando. Le dije que el banco estaba investigando y que necesitaba que admitiera lo que había hecho para evitar que esto escalara, pero ella insistió en que yo debía resolverlo y que no quería saber nada del tema. Incluso llegó a decir que si yo la denunciaba, entonces ella iba a contarle a toda la familia que soy un mal hijo y que la quiero ver en la calle. Esa fue la frase que me terminó de partir algo por dentro. Durante años he pasado por alto comportamientos suyos que cualquier otra persona consideraría inaceptables, pero esta vez no pude. Saber que era capaz de hacer esto sin remordimiento alguno, de voltear la situación hasta pintarse como víctima, de manipular todo sin importarle el daño que me hacía, me dejó con una claridad que no había tenido nunca. Por primera vez entendí que lo que ella llama familia realmente significa haz todo lo que quiero y cállate. Y ya no estoy dispuesto a jugar bajo esas reglas. Ahí fue cuando comprendí que esta historia no iba a terminar fácilmente y que se venía algo mucho más grande de lo que pensé cuando saqué la tarjeta del bolsillo y se la di casi sin mirar. Actualización 1. Habían pasado varios días desde el desmadre inicial y yo seguía con esa sensación pesada en el pecho que solo te da la mezcla entre enojo, decepción y cansancio. Me costaba dormir porque cada vez que cerraba los ojos regresaba al mismo punto, la imagen de mi madre usando mi tarjeta como si fuera la extensión de su billetera. El banco me había dicho que la investigación tardaría un tiempo, que necesitaban revisar grabaciones, validar firmas y confirmar que la tarjeta efectivamente no la manejé yo. Durante ese periodo, las llamadas de mi mamá se volvieron una cosa impredecible. Un día me marcaba llorando, diciendo que no sabía por qué yo la odiaba tanto, y al siguiente me gritaba que era un malagradecido, que no entendía todo lo que ella había sacrificado desde que yo era niño. Yo ya no le respondía después de cierto punto, no porque quisiera ignorarla, sino porque cada palabra suya tenía una carga emocional tan manipuladora que sentía como si me estuviera exprimiendo desde dentro. Casi una semana después recibí la llamada del banco que, sin exagerar, sentí como un balde de agua helada. La representante me explicó que habían revisado las cámaras de seguridad de las tiendas donde se hicieron las compras. Me dijo que en ambos lugares se veía claramente a una mujer usando la tarjeta y que, aunque no podían darme detalles físicos específicos hasta que el informe fuese final, yo sabía exactamente a quién se refería. Cuando me dijo que la persona firmó uno de los recibos con un nombre que no coincidía con el mío, pero que tampoco intentó ocultarse demasiado, entendí de inmediato que mi madre ni siquiera había tenido la mínima preocupación por cubrir sus huellas. Esa parte me impactó más de lo que pensé. La falta absoluta de cuidado, de discreción y de respeto por mis límites me resultó incluso más ofensiva que el robo en sí. Un par de horas después del reporte, mi mamá me llamó de nuevo y esta vez venía claramente alterada. Me dijo que había recibido una llamada del banco donde la invitaban a presentarse para hablar sobre ciertos movimientos. Lo describió como si hubieran irrumpido en su vida de forma injustificada, como si todo fuera una exageración mía destinada a destruirla emocionalmente. Contó que ella, muy decidida, había ido en persona para aclarar las cosas, como si se tratara de una confusión sin importancia. Mientras hablaba, yo podía notar ese tono orgulloso y torpe que siempre usa cuando cree que tiene el control, ese tono que tantas veces había funcionado con personas más pacientes que yo. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que realmente ocurrió. Cuando llegó al banco y los empleados le explicaron que los cargos estaban bajo investigación porque había evidencia de que no los hice yo, ella, según sus propias palabras, decidió no quedar como una pendeja. Me confesó sin darse cuenta que había afirmado ante el banco que obviamente yo le di permiso para usar la tarjeta y que todo esto era un malentendido ocasionado por mi temperamento explosivo. Dijo que no tenía por qué dar más detalles porque, según ella, basta con que una madre diga que su hijo autorizó algo para que todos entiendan la situación. Lo dijo con tanta seguridad, como si de verdad viviera en un mundo donde las instituciones se ponen de su lado solo porque es madre. Me contó incluso que cuando el empleado del banco le preguntó si tenía algún comprobante o mensaje donde yo le autorizara las compras, ella respondió que no tenía por qué andar guardando esas cosas, que yo debía estar agradecido de tenerla. Cuando terminé de escuchar todo eso, sentí que me ardía la cara, no de vergüenza, sino de una rabia tan contenida que tuve que colgarle para no decir cosas de las que quizá me arrepentiría.
Lo más frustrante fue darme cuenta de que ella creía que había hecho bien, que había ido a defenderse como si fuera una víctima injustamente acusada. Según ella, yo era el responsable del caos porque no la apoyaba y porque estaba dejando que el banco la tratara como si fuera una delincuente. Esa palabra, delincuente, la repetía como si fuera impensable que su comportamiento encajara en esa descripción. Mientras tanto, el banco no veía la situación como una simple discusión familiar, para ellos era un caso de fraude con evidencia suficiente para escalarlo. Al día siguiente recibí una llamada de la encargada de mi caso. Me explicó de manera calmada, pero firme, que debido a las declaraciones contradictorias y las pruebas disponibles, el banco había decidido remitir la investigación a un área legal más estricta. No lo hacían en todos los casos, pero aquí se veía un patrón claro: uso no autorizado, firma sospechosa, compras presenciales de alto valor y una supuesta autorización verbal que no tenían forma de validar. Me dijo que no tenía que preocuparme por repercusiones hacia mí, pero que era importante que no intentara negociar directamente con la persona involucrada para evitar interferencias con el proceso. Yo asentí aunque ella no podía verme, y entendí por primera vez que esto había salido completamente de mis manos. Ese mismo día mi mamá me mandó un texto larguísimo que parecía escrito en medio de un torbellino emocional. En algunas partes me pedía perdón diciendo que no había tenido intención de hacerme daño, y en otras me acusaba de ser un hijo frío que la quería ver arruinada. A ratos decía que entendía que había cometido un error, pero enseguida lo justificaba diciendo que la vida ha sido muy dura para ella y que nadie entiende lo que es envejecer sola. El mensaje estaba lleno de saltos emocionales que, honestamente, me dejaron exhausto. Mi novia lo leyó también y solo dijo que era la manipulación más evidente que había visto en su vida. Hablé con el abogado que la familia de mi novia me recomendó, y él fue muy claro. Todo lo que ella había mandado podía servir como evidencia de que sabía lo que hacía y que estaba intentando manipularme para desistir del proceso. Me aconsejó mantener la calma, no contestar nada impulsivo y dejar que el banco siguiera su curso. Dijo que mi mamá no entendía la seriedad del asunto porque está acostumbrada a zafarse de todo con llanto o drama, pero que esta vez las instituciones no funcionan por lástima ni por vínculos familiares. Durante el resto de la semana recibí llamadas de mis tías, quienes ya se habían enterado de la situación gracias a mi madre. Al principio llegaron con el típico discurso de que debía tener piedad, que no podía exponer a mi mamá a una vergüenza de ese tamaño, que la familia siempre debe mantenerse unida por encima de todo. Pero conforme pasaban los días y ellas mismas hablaban con mi mamá, sus discursos empezaron a cambiar. Una de ellas me llamó casi en secreto para decirme que siempre habían sabido que mi madre era descuidada con el dinero y que llevaba años haciendo cosas así, aunque quizás no tan graves. Otra me confesó que a veces también intentaba manipularlas cuando necesitaba ayuda y que yo no debía sentirme culpable por no permitirlo más. Fue la primera vez que me sentí realmente validado, porque comenzaba a entender que lo que yo vivía no era una exageración, sino un patrón repetido que simplemente ahora había alcanzado un punto de quiebre. La investigación seguía avanzando y, en medio de todo ese caos, yo empezaba a tener una claridad que antes no tenía. Me dolía enormemente reconocer que mi mamá, esa figura que debería inspirar confianza y seguridad, había decidido usarme de una manera tan fría. Pero también entendí que si no ponía límites ahora, nunca en la vida lo haría. Mientras más pasaba el tiempo, más evidente se volvía que esta historia estaba lejos de acabarse y que lo que se venía probablemente sería aún más complicado. Sin embargo, por primera vez sentí que no estaba corriendo detrás de los problemas, sino enfrentándolos de frente, y por extraño que suene, eso me dio una calma que no esperaba. Actualización 2. Había pasado un poco más de una semana desde que el banco decidió remitir el caso a un área legal más estricta, y aunque yo intentaba enfocarme en el trabajo y mantener una rutina normal, la verdad es que todo alrededor se sentía tenso, como si estuviera a la espera de un golpe que sabía que tarde o temprano iba a llegar. Durante esos días, mi mamá se mantuvo relativamente callada, algo que en ella es casi siempre un mal augurio. No soy ingenuo. Cada vez que se guarda las palabras es porque está preparando algún tipo de maniobra emocional, y esta no fue la excepción. Su silencio se rompió de la manera más abrupta posible cuando, de un momento a otro, comenzó a mandar mensajes diciendo que había ido personalmente al banco para defender su nombre y corregir la historia que yo estaba distorsionando. Escrita en sus propias palabras, sonaba como si hubiera emprendido una especie de cruzada heroica, pero la realidad fue todo lo contrario.
En cuanto terminó de escribirme ese mensaje, me llamaron del banco para informarme que mi madre había intentado intervenir en el proceso, que se presentó sin cita y exigió que retiraran mi disputa porque yo supuestamente la había autorizado verbalmente a hacer las compras. La persona del banco con la que hablé me explicó que mi mamá había llegado con un tono agresivo disfrazado de amabilidad forzada. Ese tipo de actitud donde cada frase suena amable pero va acompañada de un gesto que delata enojo y frustración. Me dijeron que, conforme avanzaba la conversación, ella cayó en contradicciones claras, primero diciendo que yo le había dado permiso, luego insinuando que yo había olvidado que lo había hecho, y más tarde asegurando que no sería capaz de cometer fraude porque es una madre que siempre lucha por su familia. Todos esos argumentos no solo no la ayudaron, sino que hicieron que la situación escalara más rápido porque dieron a entender que estaba intentando interferir deliberadamente en la investigación. Cuando terminé esa llamada, me quedé en el sillón por varios minutos sin moverme, tratando de entender en qué mundo pensaba mi madre que aparecer en persona y mentir abiertamente iba a mejorar las cosas. Su razonamiento parecía sacado de un lugar tan desconectado de la realidad que me costaba creer que estuviéramos viviendo el mismo evento. Le escribí para preguntarle por qué había ido al banco sin avisarme, y su respuesta fue un mensaje largo en el que mezclaba justificaciones con reproches. Decía que lo había hecho porque no iba a permitir que yo la arrastrara por el suelo y que no pensaba quedarse de brazos cruzados viendo cómo su nombre quedaba manchado por una exageración mía. Luego agregó que en el banco la habían tratado como una criminal solo porque yo insistía en seguir adelante con un proceso que, según ella, debía haber frenado desde el principio si realmente me importaba la familia. Lo que más me llamó la atención es que en ningún momento hubo un solo rastro de arrepentimiento, ni siquiera un reconocimiento mínimo de que había cruzado límites importantes. Mientras todo eso ocurría, mi abogado seguía recolectando la información que el banco compartía conmigo, especialmente los detalles sobre la intervención de mi madre en la investigación. Él me explicó que en estos casos, cuando la persona implicada intenta defenderse mintiendo o contradiciéndose, el asunto suele pasar de una cuestión civil a una potencial investigación criminal, porque demuestra intención de ocultar lo que realmente sucedió. Me dijo también que era importante que yo mantuviera toda comunicación por escrito, que no borrara ningún mensaje y que evitara cualquier confrontación directa, porque cualquier cosa que ella dijera podía convertirse en material útil para aclarar la situación. Ese consejo me ayudó mucho, porque antes de eso yo seguía cayendo en la tentación de discutir con ella por teléfono, lo que solo me desgastaba emocionalmente y no aportaba nada positivo. A mitad de esa semana, mi madre dejó de pedirme que retirara la disputa y empezó a enviarme mensajes con tonos completamente distintos, como si estuviera improvisando nuevas estrategias emocionales día tras día. Una noche me escribió diciendo que no podía creer que fuera capaz de verla sufrir así, que cualquier hijo normal habría protegido a su madre y no la habría dejado en manos de instituciones que jamás van a entender cómo funciona una familia. Al día siguiente cambió por completo y empezó a escribirme como si todo fuera un malentendido que se podía arreglar con una simple conversación entre nosotros, insistiendo en que el banco no tenía por qué estar involucrado en algo que, según ella, ni siquiera era grave. Me pidió que pensara en mi infancia, en todas las veces que ella había estado ahí para mí, en cómo siempre se las ingenió para que yo tuviera lo necesario. Leyendo ese mensaje me di cuenta de que mi madre guarda una versión romántica de la maternidad donde cualquier acto suyo, por cuestionable que sea, debería ser borrado por el simple hecho de haberme dado vida. El punto de quiebre llegó cuando mis tías, que hasta ese momento se habían mantenido al margen, empezaron a mandarme mensajes contradictorios. Una de ellas decía que yo debía tener mano dura porque mi madre siempre había sido irresponsable con el dinero. Otra decía que debía tenerle paciencia porque la vida nunca había sido fácil para ella. Eso me hizo entender que, durante años, su comportamiento había sido una carga repartida entre diferentes miembros de la familia, y que ahora que yo finalmente estaba poniendo un límite, ellas no sabían cómo posicionarse. Una de ellas incluso admitió que mi madre solía pedir dinero sin explicar para qué lo necesitaba, y que más de una vez se había molestado cuando no se lo daban. Escuchar eso no me hizo sentir mejor, más bien me dejó claro que mi madre no veía límites donde debería haberlos. A finales de esa misma semana, el banco confirmó que había suficientes pruebas para continuar con la revisión formal y que el caso sería enviado a una oficina encargada de posibles fraudes internos. Aunque no me dieron detalles específicos sobre la parte legal externa, sí dejaron claro que ya no dependía solo de mi retirar o mantener la disputa.
Me explicaron que cuando hay evidencia contundente y declaraciones contradictorias por parte del implicado, el banco debe protegerse a sí mismo, lo que significa que incluso si yo quisiera detener el proceso, no necesariamente sería posible. Esa explicación me dejó una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque ya no estaba solo cargando con la decisión, pero miedo porque entendí que la situación se estaba moviendo a un terreno que podría tener consecuencias graves para mi madre. Esa misma noche, mi madre me mandó un mensaje aún más largo, donde parecía vacilar entre pedir perdón y pedirme que asumiera la responsabilidad completa. Escribió que nunca había querido causarme daño, que todo lo que hacía era para mantener la casa funcionando, que yo no entendía lo difícil que era vivir con tan pocos recursos. Luego cambió completamente el tono y dijo que si yo no detenía el proceso, entonces ella no tendría más opción que pensar que yo ya no la consideraba parte de mi vida. Añadió que no merecía esta traición y que, como madre, esperaba que yo corrigiera mi error y le evitara pasar por un infierno que, según ella, yo mismo estaba provocando. Cada palabra estaba escrita de una forma tan calculada y tan emocionalmente invasiva que sentí que me estaban apretando el pecho. Aún así, pese a toda su presión y a mi propio malestar, por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba actuando desde un punto de claridad. Sabía que si cedía ahora, todo en adelante sería peor. Si bajaba la guardia, mi madre interpretaría que tenía permiso para repetir este comportamiento cada vez que quisiera. Y aunque me pesara reconocerlo, la única manera de romper ese ciclo era permitir que las consecuencias siguieran su curso, por duras que fueran. Mientras más avanzaba todo, más evidente se hacía que esto ya no era una simple disputa familiar, era el choque inevitable entre dos realidades completamente distintas. La de alguien que había vivido siempre en excusas y la de alguien que, por primera vez, estaba negándose a aceptarlas. Actualización final. Habían pasado varias semanas desde el último gran movimiento en el caso y, aunque al principio pensé que la situación empezaría a calmarse de manera natural, sucedió exactamente lo contrario. La investigación del banco siguió avanzando con una precisión que, en cierto modo, me sorprendió. No era la primera vez que enfrentaba trámites bancarios, pero nunca había estado envuelto en un proceso tan meticuloso, donde cada detalle parecía tener un peso real en la decisión final. Por mi parte, seguía aportando toda la información que me pedían, guardando correos, mensajes, capturas de pantalla y cualquier cosa que pudiera servir para aclarar lo que había pasado. No lo hacía con gusto ni con satisfacción, sino con esa sensación amarga de estar siendo arrastrado por un problema que yo no provoqué, pero que definitivamente me tocaba enfrentar. Durante ese tiempo, mi madre entró en una especie de espiral irregular donde, cada cierto número de días, aparecía con un nuevo enfoque emocional para intentar que yo renunciara a la disputa. A veces se mostraba derrotada, casi resignada, escribiéndome mensajes donde decía que no sabía por qué la vida la castigaba tan fuerte y que quizá ella era la culpable de todas las desgracias de la familia. Otras veces volvía con la actitud agresiva que conozco desde que soy niño, reclamando que yo la estaba dejando sola frente a un sistema que jamás entiende a las personas que no tienen recursos y que yo, como su hijo, debía protegerla sin importar si ella se equivocaba. Ese vaivén emocional era desgastante, no solo porque cada mensaje removía heridas antiguas, sino porque dejaba en evidencia lo lejos que estaba de asumir la responsabilidad por sus actos. En ningún momento hubo un reconocimiento real de que había cruzado un límite grave. Todo giraba alrededor de su sufrimiento, su angustia y la injusticia que, según ella, yo estaba cometiendo. El avance definitivo llegó cuando recibí una llamada del banco informándome que el caso había sido revisado por su departamento legal y que, debido a la evidencia recabada, se había decidido transferirlo a procesos externos, específicamente a una instancia estatal encargada de evaluar posibles delitos financieros. Escuchar eso me produjo una mezcla muy extraña. Por un lado, alivio profundo porque ya no recaía en mis manos decidir si esto seguía o se detenía, y por otro lado, un miedo real al imaginar que mi madre estaría ahora enfrentando algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El representante fue claro al explicar que yo ya no podía intervenir para frenar el procedimiento, que esto había superado cualquier aspecto emocional o familiar. También recalcó que la intención del banco no era perjudicar a nadie, sino proteger sus propias políticas y evitar que actos similares quedaran impunes. Me agradecieron mi cooperación y me pidieron que, de ser necesario, estuviera disponible para proporcionar alguna declaración adicional. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos,
procesando lo que acababa de escuchar. No era que yo no supiera que esto podía pasar, pero existe una diferencia muy grande entre imaginarlo y escucharlo directamente. Le conté a mi novia y su reacción fue una mezcla de comprensión y apoyo, pero también de preocupación. Ella, aunque no lo decía abiertamente, sabía lo complicado que iba a ser enfrentar la reacción de mi madre cuando se enterara. Sin embargo, entendía que la decisión no estaba en mis manos y que retirarme ahora solo empeoraría las cosas. No pasó mucho antes de que mi madre descubriera lo que había sucedido, porque la oficina estatal le envió una notificación formal donde se le informaba que debía presentarse para responder a ciertos señalamientos. Ahí fue cuando todo explotó de nuevo. Me llamó con una urgencia desesperada que no había mostrado antes, mezclando lágrimas con insultos, diciendo que cómo era posible que yo hubiera permitido que esto escalara a tal nivel. Me acusó de querer destruirla, de ser un ingrato, de olvidarme de todo lo que ella había hecho por mí desde que nací. Decía que era inconcebible que un hijo no moviera cielo y tierra para evitar que su madre fuera arrastrada a un proceso legal. Yo intenté explicarle que nada de lo que decía tenía sentido, que no era yo quien estaba provocando eso, que solo estaba siguiendo las instrucciones del banco y que, de hecho, ellos habían tomado la decisión de manera independiente. Pero ella no quiso escuchar nada, seguía hablando encima de mis palabras, repitiendo que yo era un traidor, que no tenía corazón, que prefería ver a cualquiera antes que verla a ella. La conversación terminó de la peor forma posible. En un punto, cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, dejó de llorar y adoptó ese tono frío y cortante que siempre usa cuando se siente realmente herida. Me dijo que si yo estaba dispuesto a dejar que el Estado la investigara, entonces no quería volver a verme. Que no tenía sentido mantener un vínculo con alguien que la estaba entregando como si fuera basura. Lo dijo con una calma que dolía más que los gritos anteriores, como si estuviera dictando una sentencia definitiva. Después colgó y no volvió a marcar durante varios días. No voy a mentir, su ausencia, aunque sabía que era lo mejor, también pesaba. Crecí aprendiendo que uno siempre debe buscar la aprobación de su madre, incluso cuando esa madre no se ha ganado ese lugar. Sentirme en paz con la distancia no fue inmediato, pero poco a poco empecé a reconocer que, por primera vez, no estaba atrapado en su ciclo emocional. Ya no tenía que correr a reparar el daño, ni justificarme, ni asumir culpas que no me corresponden. Era extraño, pero también liberador. Con el paso de los días, me concentré en seguir con mi vida mientras el proceso seguía avanzando por su cuenta. El banco confirmó que revertiría los cargos una vez finalizados los trámites externos y que mi historial crediticio no sería afectado. Mi abogado me aseguró que yo no estaba expuesto a ninguna consecuencia legal. Por primera vez desde este caos, sentí que recuperaba un poco de control sobre mi propia existencia, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía describir hasta que finalmente lo solté. La última interacción con mi madre ocurrió semanas después, cuando ella me envió un mensaje breve, casi escueto, donde decía que esperaba que estuviera satisfecho con lo que había logrado, que ella, como madre, jamás habría tomado una decisión que me perjudicara y que yo, en cambio, la había condenado por un error insignificante. Le respondí de forma clara, sin rabia, sin justificarme. Le dije que ella había cruzado un límite que yo ya no podía ignorar, que su falta de responsabilidad no era un error pequeño y que las consecuencias no las estaba decidiendo yo sino las instituciones a las que ella misma provocó. Le dije también que no la odiaba, que simplemente me había cansado de cargar con problemas que yo no generé. Cuando envié ese mensaje, no esperaba una reconciliación ni una explosión, solo buscaba decir, por primera vez, algo que jamás me había permitido decirle, que ya no iba a seguir absorbiendo los costos de sus decisiones. Ella no respondió, y ese silencio, en lugar de ser un vacío, se convirtió en un espacio donde finalmente pude respirar. En retrospectiva, creo que la verdadera venganza no fue el proceso legal ni el resultado final del caso, sino el simple hecho de que dejé de ser parte del juego emocional donde ella siempre tuvo ventaja. No hubo gritos ni castigos, solo la consecuencia inevitable de haber tomado algo que no le pertenecía y de haber confiado en que yo cubriría las huellas como siempre hice. Esta vez no lo hice. Y para alguien como ella, acostumbrada a recibir perdón sin pedirlo, ese límite fue más devastador que cualquier acción legal.